La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema del programa de hoy son acciones del IPS para brindar la mejor atención ante la pandemia de COVID. Vamos a hablar con el doctor Jorge Batista de Brix, hemato-oncólogo pediatra, gerente de salud del IPS. Y tenemos esta placa que dice lo siguiente. Ante la apremiante situación que atraviesa el sistema sanitario en general a causa de la presente pandemia, el IPS continúa trabajando coordinadamente para brindar la mejor atención a sus asegurados afectados por la COVID-19 u otras patologías. Se habilitaron 50 camas para internación y 16 camas terapizadas en el Hospital Ingavi para dar soporte a la gran demanda de internación. Y se sumaron nuevos profesionales médicos al equipo altamente capacitado. Se amplió la cantidad de camas en casi todas las clínicas periféricas, además de analizar alternativas terapéuticas y establecer proyectos a cumplirse para proporcionar la atención y el respaldo que requieren los asegurados. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, es el doctor Jorge Batista de Brix, hemato-oncólogo pediatra, gerente de salud del IPS. Le damos la bienvenida, doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bien, peleando en estos días difíciles, estamos acá. Bueno, doctor, sí, justamente, hablábamos nosotros, súper difícil los momentos que se están viviendo. Ahora, usted es gerente de salud del IPS. ¿Eso qué abarca? ¿Qué significa ser gerente de salud del IPS? La gerencia de salud es una de las 4 gerencias importantes que tiene el Instituto de Previsión Social y es la que está encargada de lo que es el funcionamiento desde lo que corresponde a la asistencia del personal de blanco. Es decir, es el que está responsable de que, hablando mal y pronto, haya médicos, enfermeras, bioquímicos, odontólogos, todo lo que requiera el asegurado para recibir su asistencia de salud. Esa es la responsabilidad de la gerencia de salud, gerenciar los recursos humanos de blanco para atenderle a los asegurados. Qué importante ese dato, porque yo ya le iba a preguntar de medicamentos, pero no es tu área esa, es la gerencia justamente del personal de blanco, de ver qué cantidad y doctor, en esta época que están todos sufriendo, porque los médicos, las enfermeras también están súper estresados con miles de pacientes que llegan, muchas veces no dan abasto en el tiempo. Es como una guerra la que se está viviendo, doctor. Es totalmente una guerra. Nosotros tenemos lugares donde la situación es muy fuerte de vivir. La alta demanda de camas y lo que esta patología marca es la saciedad de la necesidad de tener oxígeno. Y el oxígeno es una droga que es absolutamente finita, no es infinito. El oxígeno medicinal tiene una limitación. La primera limitación es la de que tengan bocas de oxígeno, lo que nosotros, gracias a Dios, tenemos en nuestro centro de referencia, tenemos las plantas de oxígeno, sí, que eso es algo que el IPS está realmente muy bien en este sentido. Y aparte tenemos que recurrir a balones de oxígeno, que es lo que da
Cuando la persona llega y no puede ser conectada a una toma de oxígeno, y con eso vamos paliando la situación. En general, y confío que va a seguir siendo así, IPS no va a tener grandes problemas de oxígeno porque ha puesto con mucha antelación, con mucha previsión, como dice su nombre, plantas de oxígeno en lugares claves, que son el Hospital Central, tiene la mayor planta de oxígeno del país. Ingavi ya tiene 2 plantas de oxígeno y una tercera en construcción, por lo que implica en instalación, mejor dicho, por lo que implica la alta demanda de oxígeno. Sí. El geriátrico tiene planta de oxígeno, Ciudad del Este, Encarnación. O sea, los lugares claves cuentan con planta de oxígeno en esos hospitales. Claro. ¿Y cómo está usted, que es gerente de salud, que justamente gerencia el personal de Blanco, todos los recursos humanos, cómo están en números? Y después le voy a preguntar cómo están en espíritu, en estrés los médicos. En número, ¿cómo están? En cantidad. Yo creía que esas casi 3.000 contrataciones, que es algo histórico, que lo dimos en un año desde que comenzó la pandemia, iba a ser suficiente. Pero esta situación realmente es desbordante. Esas personas que hemos contratado ya hace un año atrás, en este momento están realmente agotadas, cansadas. El resto del personal tampoco es fácil de recambiar y me preocupa mucho la salud física y mental de mis compañeros de trabajo. Pero se imaginan, estamos hablando de la salud, primero de la salud física, de que no se contagien los médicos, de que no les dé un estrés, un surmenage, un agotamiento que le haga daño al cuerpo de tanto trabajo. Y les recuerdo que muchos de los que están al frente de estas trincheras son los más jóvenes. No somos precisamente ya nosotros los más veteranos. Si bien existe, como en todo ejército, algunos más veteranos que otros, pero los más jóvenes son los que están al frente y sufriendo. Me refiero a médicos, a enfermeras, a personal técnico que extrae la sangre, a la que limpia también, que uno de repente no sabe lo importante que es la persona que te está colaborando en la higiene. Y esa persona también ve gente que está por perder la vida. Y esta pandemia va a traer consecuencias de todas las aristas, así como no sabemos hasta dónde nos afecta el COVID en nuestra salud después de recuperarnos, aquellos que han tenido la suerte de recuperarse. Tampoco sabemos qué va a pasar con aquellos que tuvieron que enfrentar al COVID y ver todo lo que están viendo ahora. Yo llevo más de 30 años de profesión y nunca en mi vida vi algo como lo que está pasando ahora. Doctor, a mí me toca entrevistar a médicos desde hace muchos años, más de 20 años en el Doctor en Casa, y nunca antes me encontré con mis entrevistados tan sensibles, tan agotados, espiritualmente, mentalmente, tan, no quiero decir la palabra desesperados porque no es esa la palabra, sino realmente buscando, tratando de superando las fuerzas que tienen, porque es algo que nos supera a todo lo que está pasando. Como usted bien decía, evidentemente esto hay un antes y un después del 2020, del COVID-19, y va a marcar a las generaciones, y va a marcar a la gente que sobrevive, y va a marcar a la gente que quedó sin sus familiares. Entonces es cuanto más necesitamos cuidarnos, cuanto más necesitamos seguir usando nuestros tapabocas, lavándonos las manos, la distancia social, y viendo, por ejemplo, gente que se va a fiestas, que se llenan de manifestaciones, que está bien que la gente se manifieste, pero que no tienen ese distanciamiento, que ahí se contagian, y después van enfermos y se les tiene que atender, y por otro lado la gente dice, no, eso que no se cuidaron, que no se les atienda, no se puede hacer eso. O sea, el sentido de humanidad no te deja hacer eso. O sea, hay un conflicto muy grande de tiempo, de espacio, de necesidad, de capacidad, y quienes están al frente de esto son seres humanos, doctor. Sí, Vivi, realmente
estás tocando un poco un tema que ya raya todo lo que nosotros nos hemos preparado, porque un poco a los médicos nos han formado, y a los que somos un poco más viejitos, todavía no me tocó tanto el doctor Magei, como se dice antes, pero era un poco más un respeto hacia lo que un médico recomendaba y la gente le hacía relativamente caso. Es una cuestión moral que... Un dilema ético. Un dilema también, ético, esa es la expresión, que está empezando a dar vuelta en un grupo de gente que ya está cansada, que también se está volviendo intolerante a lo que vemos. O sea, pedimos un poco de cuidado y tenemos fiestas clandestinas, carreras de caballo, piquiboli, todo eso. Y un poco está empezando a cansar. Pero bueno, elegimos esta profesión, que más que profesión a veces es vocación. Es vocación, doctor. Y estamos ahí en el límite de lo que nos depara la vida, lo que nos depara el futuro, ¿verdad? Pero estamos ahí, estamos. Los que creemos en Dios, creemos que estamos sostenidos por Él, porque nos pasan cosas increíbles. Hay días que uno ya no tiene ganas de seguir y de repente aparece alguien que te agradece y esa gratitud te vuelve a dar ganas. Y al día siguiente aparece uno que te agrede y esa agresión te da ganas de dejar todo y es un día a día. Claro. Ahora, los médicos que están pasando por esto en todo el país, ¿verdad? Pero estamos hablando de IPS, ¿tienen una contención psicológica o no hay ni siquiera tiempo para eso, doctor? Y la verdad es que nos ganó esta situación. Hoy te contaba fuera de cámara que conversé con la directora de salud mental del Instituto de Previsión Social y le pedí que me cree lo que ella me llamó a decir unas cuadrillas, es decir, un grupo de médicos, psiquiatras y psicólogos que vayan a los hospitales, o sea, que ellos vayan a los hospitales, porque no podemos pedirle a ese funcionario, colega o enfermera que estuvo todo el día atendiendo que otra vez vaya a una consulta. Entonces pedí que vayan ellos a los hospitales a hacer un poco esa contención y empezar a detectar. Vos le llamaste, ¿cómo me dijiste? No es estrés. Describiste lo que es el burnout. Burnout es cuando literalmente te quemas, tu cerebro se quema y ya nada te importa, ¿verdad? Y eso es lo que temo que empiece a estar pasando. Y hoy vamos a empezar un poco ya quizás retrasado, pero bueno, por lo menos empezamos. Pero bien, a tratar de asistirle y también a los familiares. La historia de los familiares es terrible. Hemos visto cabezas de familia que han fallecido y toda la estructura de ese hogar se desarmó. Y eso también tenemos que estar tratando de darle algún tipo de soporte. A veces en las palabras, a veces con los hechos y con lo que podamos tener, ¿verdad? Yo creo que la gente que ha sobrevivido al COVID debería, no sé si voy a mí me dicen que soy políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero así como toda mi vida que me dediqué al cáncer infantil, lo que hice siempre fue pedirle a las madres, sobre todo de los niños que han sobrevivido, e inclusive a las madres de los niños que han perdido la batalla, que formen esas asociaciones y que vayan a darle el soporte a los que estén padeciendo esa enfermedad. Yo creo que hoy día la sociedad tiene que salir, aquellos que han ganado la batalla y aquellos que la han perdido también, tienen que salir a darle soporte a aquellos que están padeciendo. No hay nada como estuve en tu lugar, se puede, o estuve en tu lugar, no se pudo, pero vamos que vamos a tratar de salir. Yo creo que la gente tiene que volver a ese hospital donde estuvo internado, agradecerle también a su gente, a la gente que le ayudó, le salvó, con la ayuda de Dios, por supuesto, y darle su soporte a esos familiares. Un poco de empatía. Un poco de empatía, no es ir a mi casa, me curé, chao, sigo mi vida. Yo creo que es hora de que los paraguayos salgan y le den soporte a los que están padeciendo, ¿verdad? Doctor, es muy interesante hablar contigo porque nos contás lo que pasa adentro, en los pasillos,
en cosas que nosotros no podemos ver solamente cuando va una cámara de repente y se ve de afuera, de la vereda enfrente. Hoy, hablando con el doctor, queremos saber cómo se vive dentro del IPS y también vamos a hablar de cuáles son las acciones que tiene IPS para brindar mejor atención. Obviamente esto está sobrepasado, esto a nivel mundial, no solamente acá en nuestro país, pero vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Hablando con nuestro invitado, él es el doctor Jorge Batista de Brix, hemato-oncólogo, pediatra, gerente de salud del IPS. Hoy aprendí que el gerente de salud de IPS es el que gerencia los recursos humanos, es el que gerencia todo el personal de blanco. Entonces, de eso estamos hablando justamente. De cómo este equipo de médicos, psiquiatras y psicólogos que van a ir a tratar de dar contención a los médicos que están sobrepasados y viendo lo que es esta realidad terrible que se está viviendo en cada hospital, en cada sanatorio, y hoy estamos hablando del IPS. O sea, hay que cuidar la salud mental, todos tenemos que cuidar nuestra salud mental, pero más aún la salud mental de quienes cuidan nuestra salud física, que son los médicos. Y doctor, quería hablar de en este momento de COVID, pero hay otras patologías, la gente sigue con sus enfermedades, de repente se tiene que operar de algo. ¿Cómo es eso? ¿Se separó? ¿Cómo se hace en IPS? Bueno, IPS mantuvo su atención normal, con ciertas restricciones por las medidas sanitarias que se dieron, pero se siguieron haciendo la cirugía, principalmente los que le llamamos las cirugías impostergables, o sea, una cirugía oncológica se siguió haciendo, una cesárea se continúa haciendo, las atenciones de los pacientes con cáncer se sigue brindando. A pesar de la pandemia, el año pasado IPS hizo 25 trasplantes de médula ósea, o sea, no paró. Dios mío. IPS no paró. Literalmente IPS no paró, continuó con todas sus actividades, quizás un poco más reducidas algunas que otras, pero continuó con todas sus actividades. Y a la par atendió a todo lo que se vino con el COVID, ¿verdad? Claro. El esfuerzo que hizo IPS en este 2020 y el que está haciendo en el 2021 es realmente extraordinario, extraordinario. El esfuerzo de sus recursos humanos y el esfuerzo económico que está haciendo es... Claro. Y hoy vemos lo que se invirtió el año pasado o el antepasado, lo que se fue, la previsión que tuvieron, vemos hoy, porque con los diferentes centros, no solamente el IPS central, ¿verdad? Todo lo que fueron armando sin saber que iba a venir la pandemia, solamente para tener más lugar para los asegurados. Y con todo eso que hicieron, lo mismo nomás, está todo lleno. Pero vemos eso. Me estoy sonriendo bajo la mascarilla, ¿verdad? Porque me encantaría ser un poco argel e hipócrita y decirte que revises los diarios, las tapas de diarios de hace unos 4 o 5 años atrás, cuando IPS empezó a hacer las construcciones. Sí. Y la prensa, que hay prensa de toda clase, como todos los seres humanos, empezó a cuestionar las construcciones como que fueran construcciones como siempre, que todo es corrupción, todo es con mala intención. E inclusive hay artículos que hablaban de la irresponsabilidad de la instalación de las plantas de oxígeno. No me digas. Sí, te invito a que busquen los diarios de hace 4 años, sí. Va a encontrar las cosas que decían, ¿verdad? Y hoy
las construcciones estas que tanto criticaron como Ingavi, como Ciudad del Este, y Encarnación mismo, son los lugares que han salvado en el interior, sobre todo, al 70% de la población. IPS, el 70% de sus camas están siendo ocupados por no asegurados. No asegurados. Y no le está faltando nada porque también se le provee de las mismas cosas, pocas o muchas, que tiene el IPS para sus asegurados. O sea, no discriminó a asegurados versus no asegurados. ¿Cómo es eso de los no asegurados? ¿Es por una ley ahora del tema sí, de pandemia? el primer artículo que es decreto, creo que es decreto, no sé muy bien, no soy abogado, que había puesto la presidencia, o sea, el gobierno nacional decretaba que el Ministerio de Salud era la cabeza de todos los servicios de salud. Sí. Y el hermano aliado más fuerte que tiene el Ministerio de Salud es IPS. Claro. Todos los demás tienen sus fortalezas, pero muchas menores que IPS. Sí. IPS tiene prácticamente la misma distribución de centros a lo largo y ancho del país. Y como había hecho este esfuerzo previendo la necesidad de crecimiento de sus asegurados, había construido estos edificios que hoy fueron lo que salvó la vida de muchos paraguayos, sin discriminar que sean asegurados o no asegurados, ¿verdad? Una ampliación de cantidad de camas que se tuvo sin saber que iba a venir la pandemia, ¿verdad? Así ya previniendo y ahora previendo y ahora están lotadas. La previsión se hizo en virtud al número de asegurados que teníamos, la proyección. IPS, mucha gente no conoce realmente todo lo que es el IPS. En el IPS hay un montón de gente con muchísima capacidad que establece las proyecciones, la planificación. Hay departamentos de planificación que proyectan el crecimiento gradual de los asegurados a lo largo de los años y van presentando esos proyectos. Por eso es que vamos, sí, a veces por cuestiones políticas o administrativas no llegamos, pero hay una proyección que hace que el IPS tenga una idea hacia dónde ir. Bueno, salvo este año, el año pasado y este año, que esto cambió totalmente, pero sí estábamos preparados, no para la pandemia, estábamos preparados para crecer dentro de nuestras necesidades, ¿verdad? Claro. Y eso salvó, gracias a Dios, yo creo, creo que ahí hubo una intervención divina, porque no se puede explicar que todo aquello que parecían monstruos vacíos como Ingavi, en este momento sea absolutamente insuficiente para seguir albergando gente. O sea, me imagino que hubiese sido sin Ingavi o que hubiese sido sin Ciudad del Este. No había infraestructura en el país para albergar tanta gente. Es una especie de arca de Noé que está salvando a la gente en este momento. Una especie de arca de Noé, exactamente. Y le decía yo la cantidad de camas y todo, porque que comenzaba ampliándose, pensaban, previniendo futuro. En el futuro jamás pensaban que iba a pasar, nadie pensó que iba a pasar esto. Pero bueno, para que haya lugar de sobra para todos los asegurados, ¿verdad? Por la proyección que ya saben, ustedes saben que va a haber mayor cantidad de asegurados, qué sé yo, por año, todo eso. Ahora, eso fue gracias a Dios, ¿verdad? Porque creemos en Dios y no podemos decir por la suerte o chiripa, pero es realmente estudio, previsión y bueno, y gracias a Dios hicieron eso. Ahora, tengo acá anotado porque le quiero preguntar, el primer paciente ingresado a la sala de terapia intensiva del Hospital Regional de IPS en Pilar, doctor, ¿qué me puede decir de eso? Esas sí son las intervenciones divinas. Nosotros teníamos pensado crecer en Pilar. Pilar muchos años estuvo lejos de la mira de cualquier institución, y IPS dijo no, Pilar tiene que tener su propio hospital y su propia terapia intensiva. Y literalmente inauguramos la terapia intensiva de Pilar con un paciente ya que entró a ser intubado y salió vivo y curado. O sea, esas son intervenciones así que uno dice justito, pero justito. Y pasó en Pilar, pasó en Caguazú, pasó en Ingavi mismo, que Ingavi no tenía por qué, y ahora tiene 28 lugares de terapia intensiva cuando no tenía nada. O sea, fuimos justitos haciendo las cosas con la ayuda de Dios, porque
fueron casi milagros los que empezaron a ocurrir en ciertos lugares, y Pilar, un lugar que nos llenó absolutamente de satisfacción. Y voy a aclarar algo que es muy importante, que vas a ver ahí en tu apunte. Sí. Cuando empezó la pandemia, IPS tenía alrededor de 60 camas de terapia intensiva, las cuales estaban todas en el Hospital Central, por razones obvias. El Central es el hospital más grande. El terapista no es un especialista que requiere de mucho soporte, o sea, no es el terapista y el médico en general. Si no tiene el soporte de enfermería, de laboratorio, o sea, de bioquímico, de radiólogo, de la que limpia el piso, del que le compra el remedio, del que le pone la atención al agendamiento, el médico solo no hace nada. Ese concepto del médico Dios no existe. O sea, el médico es uno más de un equipo. Claro. Y eso fue lo que nos hizo armar la terapia y desafiarnos a algo que no pensábamos que íbamos a poder hacer. De 60 camas de terapia intensiva del Central, hoy en día IPS tiene 230 camas de terapia intensiva a lo largo y ancho del país. Como todas las guerras, hay inventos que se crearon para fines bélicos y después quedaron para la sociedad. Y hoy IPS, esta guerra nos desafió a crear 230 camas de terapia intensiva, lo cual, pasado el COVID, va a haber camas suficientes de terapia intensiva, Dios nos quiera, para todos los asegurados que vayan a necesitarlo de acá en más. Va a ocurrir el famoso milagro de la descentralización. El paraguayo que viva en Ciudad del Este, en Encarnación, en Pilar, en Concepción, en Pedro Juan, ya no va a necesitar tanto de venir a Asunción, porque va a tener ahí su terapia, va a tener su laboratorio y va a tener toda su consulta. Y también está, que no te había dicho, pero hay algo que también hicimos que es algo fantástico, es la telemedicina. Es decir, si en cualquiera de estos puntos distantes no hubiera un especialista, a través de un tema que estamos elaborando, que también la pandemia le ocultó, pero que es algo espectacular, que se llama telemedicina. Se hace una conexión en directo, en vivo, con el especialista que está en Asunción y recibe su interconsulta el que viva lejos de la capital. O sea, IPS, es genial eso, doctor. Nosotros hicimos un programa sobre telemedicina de IPS antes de la pandemia. Claro, cuando después comenzaba se recién, un poco. Y después de ahora. Pero sigue vigente. Claro. Sigue vigente. O sea, eso significa que una persona que está en el interior del país necesita que un especialista que está en Asunción le atienda, le pueda atender a través de telemedicina, porque hay un médico al lado que le está mostrando y el de Asunción, el especialista le va guiando. Así mismo. Es genial. Bueno, hay cosas buenas. Lo que pasa es que la pandemia nos toma absolutamente el 100% a los profesionales, a los médicos, a todos, es demasiado grande, es algo realmente inesperado. Sin embargo, por suerte, IPS tuvo esa previsión, ni pensando ni soñando que iba a venir una pandemia, pero una previsión para sus asegurados, y eso es lo que está salvando a mucha gente. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, tengo tantos temas que quiero hablar con el doctor y tenemos tan poco tiempo, pero me encantaría si nos podés hablar, doctor, de esto de análisis del uso de plasma de convaleciente en busca de alternativas terapéuticas. Muy bien. Dicen que la persona que insiste repitiendo un objetivo siempre va a tener el mismo resultado. Sí. Todos comenzamos corriéndole al COVID al final de la carrera, que es
cuando necesitaba cama, oxígeno y terapia intensiva. Sí. Hace unas 2 semanas ya, digamos, frustrado de parte mía, decir, no puedo seguir haciendo lo mismo, hago 100 camas y necesito 200. Pongo 50 terapias y necesito 50 más. Entonces me puse a pensar qué es lo que podía hacer. Y obvio que yo no invento la rueda ni la pólvora, estaba inventando. Entonces empecé a buscar cositas que veía que podían estar haciendo en otro lado. Y surgió lo del Hospital Día COVID. ¿Qué es el Hospital Día COVID? El Hospital Día COVID es el paciente que comienza con sus primeros síntomas, ¿verdad? Ya pierde el olfato, pierde el gusto, ya va a este lugar, le hacemos el hisopado, confirmamos que tiene su patología, ya le hacemos el laboratorio y le vamos monitoreando. Y si vemos que va marcando pautas hacia una progresión de la enfermedad, lo que queremos es instaurar rápidamente la terapéutica. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como terapéutica que casi sería de salvataje, de emergencia, que no está del todo concluida, pero que tenemos? Y una de ellas es el plasma de convaleciente. Básicamente es el plasma de aquellos que padecieron la enfermedad, pero que dentro del IPS, la doctora Romy Alcaraz, que es una excelente profesional, le dio un plus a ese estudio, a ese ensayo clínico que se había originado, de dosar los anticuerpos de aquellos que donaban su sangre para el estudio. Los ya recuperados. Los ya COVID, recuperados, sí. Y encontró que no todos desarrollaban suficiente cantidad de anticuerpos. Entonces ella apartó, en este momento tenemos unos 150 plasmas congelados que tienen altos títulos de IgG, que es la inmunoglobulina que te da defensa. Entonces el desafío ahora es, y va a ser coordinado por el doctor José Oviedo, que es otro excelente neumólogo del Instituto de Previsión Social, el proyecto de que rápidamente aquella persona que tenga, no puedo dar los detalles del protocolo porque está todavía ahí por cerrarse, Sí. pero básicamente esa persona que va mostrando signos de progresión va a recibir toda la terapéutica necesaria, el plasma, el remdesivir. Estamos hablando ahora de usar inhalatorios de budesonide con dexametasona. O sea, todo lo que sea necesario para tratar de que esa persona no tenga que llegar a la internación y mucho menos, en el caso de que llegase a la internación, no tener que ir a terapia intensiva. Qué fantástico, doctor. Es una experiencia que lanzamos. Estamos en eso y vamos a ver los resultados. Obviamente, como todo proceso médico, nos va a llevar por lo menos un mes ver qué nos depara el futuro. Pero como les dije, tengo compañeros de primera que aceptaron el desafío de decir, bueno, ya dimos cuenta que llegar tarde no tiene sentido, vamos a tratar de adelantarnos y eso es lo que estamos haciendo en IPS Qué ahora. genial, eso me encanta. Hospital Día. Hospital Día COVID. Día COVID. La persona se va, tiene síntomas, le hacen el hisopado, sale que tiene COVID, entonces ahí ya le empiezan a monitorear. Le monitorean y si ve que eso va aumentando, que la enfermedad va progresando, ya le dan las medicaciones previas. Esas medicaciones de plasma y de todo eso que usted Remdesivir, dijo. plasma y lo que termine de cerrar. Claro, exactamente. Fantástico. Porque el secreto que hemos aprendido en este tiempo es cuando el virus, hay que tratar de evitar que el virus progrese a desarrollar lo que es la inflamación. No es la infección viral la que mata, sino el proceso inflamatorio que desencadena. Y entonces lo que queremos es evitar esa replicación viral, tratar de que no llegue básicamente a los pulmones, y creemos que con estas medidas, por eso repito, esto es casi innovador, o sea, creemos que va a ser una alternativa. Si de acá a un tiempo nos damos cuenta que no varía, que como cualquier país de primer mundo, ustedes saben que nosotros lo que recibimos los médicos son investigaciones de ensayos clínicos, claro, donde hay aciertos y hay errores. Los errores no salen a la luz y los aciertos son los que nos exportan a nosotros para que nosotros utilicemos. Y creo que esta vez nosotros vamos a tratar de hacer nosotros
los primeros en tomar medidas porque Qué bueno. estamos en guerra. Así Yo creo que mismo. todo vale en esta guerra. Así mismo, qué fantástico. Doctor, y en todo este tiempo de COVID, ¿cuál fue la transformación que se hizo en IPS? Porque IPS estaba tranquilo, con todos sus asegurados, creciendo, vamos a poner esta planta de oxígeno acá para el futuro, vamos a hacer qué sé yo, todo era así, todo muy tranquilo, de repente, ¡pum!, explotó. ¿Qué otras cosas hicieron ahí sobre la marcha de todo lo que nos estuvo contando? Y las cuestiones más importantes fue el haber habilitado Ingavi, que era un hospital para preparado para cirugía, ¿verdad? Que lo tuvimos que transformar en un hospital de respiratorio, donde tenemos en este momento 350 camas, de 0 fuimos a 350. Las otras medidas que hicimos fueron las de Ciudad del Este, que también se transformó absolutamente en respiratorio. Y también medidas heroicas como las de, bueno, tristemente heroicas, ¿verdad? Porque tuvimos que al final utilizar al Hospital Central, que intentamos en lo posible no transformarlo en COVID, pero nos ganó esta enfermedad y tuvimos que parcialmente transformarlo en COVID. Y hay una cosa que poca gente entiende, que también es un esfuerzo extraordinario, y aprovecho para congratularme con mis compañeros, los médicos de la famosa área central. El área central son las clínicas periféricas, son las pequeñas clínicas periféricas que están a lo largo del capital y central, que su trabajo literalmente era de consultorios ambulatorios y unas urgencias pequeñas como para darle primero auxilio al paciente y luego derivarlas al hospital central, que era el mecanismo normal de hace 50 años que el IPS está funcionando así. Hoy en día esas pequeñas clínicas periféricas se han transformado también en lugares de internación. Una de ellas es Capiatá, que ha tenido que de alguna forma encontrar 10 camas por lo menos para albergar pacientes. En Anagua también lo ha hecho así, la 12 de junio, Luque, casi todas las periféricas Villeta también es otro esfuerzo extraordinario, y han transformado sus salas, pequeñas salas de urgencia, ocupando oficinas, ocupando otros espacios para poder hacer salas de internación. Y la gente está ahí recibiendo tratamientos que debería estar recibiéndolos en los hospitales, pero bueno, ya no hay camas en los hospitales, entonces antes que no darle nada al asegurado, vamos acomodándonos. Y con ese ejercicio de transformar estas pequeñas unidades en salas de internación, que yo sé que va a costar entender solamente a aquellos que conocemos profundamente el IPS, vamos a entender ese sacrificio que están haciendo esta gente. Hemos conseguido unas 100 camas, pero así distribuidas a lo largo y ancho de la capital y central. Y el otro lugar clave que solo el IPS tiene, y que yo me enorgullezco de decirlo, todos dijimos que los adultos mayores, y muchos nos han dicho que los adultos mayores ya no son los que tienen las condiciones para seguir viviendo. IPS no acepta eso. Y transformó el geriátrico, que ustedes conocían el geriátrico como un hospital de adultos mayores, transformó absolutamente el geriátrico en un hospital COVID. Comenzamos con 60 camas, de las cuales 9 eran de terapia intensiva. Hoy tenemos 100 camas dentro del geriátrico con 26 camas de terapia intensiva. Es decir, también dijimos a los adultos mayores, les vamos a dar su chance, no le vamos a discriminar, por lo menos nosotros no vamos a tratar de tomar esa decisión de que porque tenés más edad no tenés derecho a vivir, y los adultos mayores tienen su lugar. Por supuesto, ya lo estoy diciendo en forma romántica porque hoy las 100 camas están ocupadas, las 26 camas de terapia están ocupadas, pero hemos internado muchísimos adultos mayores y los cuales algunos han salido absolutamente recuperados. O sea, oportunidad le dimos a todos los pacientes y también a los niños, ¿no? Si bien la enfermedad es pequeña o poca la población, gracias a Dios, de niños, pero también hemos albergado a los niños con COVID, ¿verdad? Seguimos albergando a los pocos niños con COVID.
Bueno, seguimos hablando nosotros acá con nuestro invitado, conociendo un poco más todo esto, cómo se está viviendo en las trincheras esta guerra contra el COVID. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Jorge Batista de Brix, hemato-oncólogo pediatra, gerente de salud del IPS, y aprendimos que el gerente de salud es el que se ocupa justamente de todo el personal de Blanco, de gerenciar que estén, que no falte, cómo están, y eso es lo que nos estaba contando también. Ahora hay algo que yo quiero saber, tengo algunos apuntes acá, y dice terapizar los quirófanos del primer piso trasladando las cirugías COVID al Hospital Central. ¿Qué es terapizar, doctor? Bueno, ese es un término de ahora, nuevo. ¿Qué es lo que significa terapizar? Es transformar lugares que no estaban habilitados para hacer terapias intensivas en que se vuelvan lugares de terapia intensiva. Pero no es una terapia intensiva. Claro. Está en un lugar donde se puede conectar un respirador. Resulta que la máquina de anestesia básicamente tiene la misma función que un respirador. Entonces lo que hicimos es en los quirófanos instalar máquinas, instalar respiradores y ahí tener que internar a los pacientes porque ya la capacidad de terapia intensiva estaba saturada. Entonces eso se llama terapizar los lugares. Pero también hay que recordar que cuando ya no hay terapistas, tenemos que terapizar recursos humanos. Esas salas terapizadas no están precisamente siendo asistidos por terapistas. Están siendo asistidos por médicos con cierto conocimiento de lo que es la terapia intensiva, que reciben algún soporte de alguna forma de un terapista, viene, les dice, bueno, esto está bien, esto no. Quizás lo que esté diciendo signifique de terror, pero es la verdad. Claro. Ya no hay terapistas en el país. Ya están todos contratados. Algunos ya han fallecido. Muchos de los terapistas, muchos de la primera línea han caído por la exposición directa en que están. También las enfermeras especialistas en terapia también están todas, digamos, ocupadas ya en esos lugares. Entonces tenemos que recurrir a gente con cierta formación, con cierto conocimiento y con mucho coraje y con mucha valentía y con mucha entrega hacia los seres humanos como para aceptar un desafío de hacer algo que no está dentro de su formación principal. Voy a dar un solo ejemplo. El anestesiólogo es una persona que tiene una formación como para dormir, entre comillas, a una persona en una cirugía 1 hora, 2 horas, y después le despierta y le devuelve a la casa. Sí. Esas 1 o 2 horas lo hace con esa máquina de anestesia que es similar a un respirador. Hoy tenemos que pedirle al anestesiólogo que aparte es una de las personas fuera de los terapistas y de otras especialidades que sabe intubar muy bien, sí, que intube al paciente, que le conecte a su máquina y que le tenga dormido el tiempo que sea necesario. O sea, transformamos anestesiólogos en terapistas. No nosotros, la situación les transformó en terapistas. Y ese tipo de cosas es lo que significa terapizar. Es buscar donde no hay para que por lo menos esa persona tenga alguna asistencia digna. Y han ocurrido lo que siempre digo, los milagros, han salido vivos de esos lugares terapizados. Doctor, se nos acabó el programa, pero quiero decirles que le agradezco muchísimo la presencia, que en nombre de usted le enviamos un abrazo y todo nuestro aplauso, nuestro amor y nuestro orgullo a todos los médicos, a todo el personal de Blanco, por todo esto que están viviendo, que estamos viviendo todos, pero ellos son los que tienen nuestras vidas en sus manos y esa es la responsabilidad mayor. Gracias, doctor, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y si
cabe un pedido a la población en general, que es lo de siempre. Cuídense, tomen las medidas necesarias y si caen en esta desagradable situación del COVID, no vayan a lo fácil, que es la agresión al personal de blanco. La persona que está ahí no es la culpable de tu situación. Esa persona está haciendo lo que puede por darle calidad a tu familiar. Y tu agresión, tu maltrato, tu destrato también hiere a esa persona. Y no vas a obtener el resultado que estás esperando por maltratarme, agredirme, insultarme. A cualquiera de los que estamos, en cualquiera de las situaciones, los de blanco estamos y vamos a seguir estando, pero un poquito también de comprensión hacia nosotros porque estamos realmente cansados y esperemos que estas agresiones y también las agresiones jurídicas que también están de por medio, esas órdenes judiciales de cumplimiento imposible. Nosotros no podemos desconectar a una persona para conectar a otra. Entonces, también le pedimos a la justicia que no nos cargue más con responsabilidades más allá de las que ya estamos llevando. Perfecto, súper claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. Cuídate mucho. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.